Hola chicos, en este video estaremos trabajando con calorimetría, pero involucrando a los cambios de fase, es decir, latente de fusión y latente de vaporización. Bien, además, antes de comenzar con la parte explicativa, les comento que estaré trabajando con las unidades caloría y gramos, pero ustedes cuando les toque resolver los ejercicios pueden trabajar con joules o kilogramos. En ese sentido no hay problema. Como ejemplo tenemos la siguiente consigna. ¿Cuánto calor se necesita para convertir 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius? Bien chicos, lo primero que deben hacer cuando tienen una consigna como esta es plantearla dentro de un sistema bidimensional. Como podemos ver, extraemos datos y tenemos en primer lugar o como primer dato la masa, 10 gramos de hielo. Segundo dato, la temperatura inicial, que es igual a menos 10 grados Celsius. Tercer lugar, la temperatura final es igual a 100 grados Celsius. Bien. Un dato que no tenemos, pero que sí sabemos de qué sustancia se trata, que es el hielo, por lo tanto podemos encontrarlo por tabla, es el calor específico. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos por grados Celsius. Bien, ahora lo que nos pregunta es cuánto calor se necesita para convertir ese hielo en vapor. Por lo tanto, nuestra incógnita será el calor. Bien, dijimos que tenemos un cubo de hielo, perdón, se nos movió, a menos 10 grados Celsius y que debemos pasarlo a vapor a 100 grados Celsius. Bueno, aquí podemos ver que tenemos, primero llega a 0, luego aquí tenemos una recta horizontal, luego nuevamente asciende hasta llegar a 100 y obtenemos nuevamente una recta horizontal. Lo que vamos a hacer es dividirlo en tramos a nuestra consigna. Tenemos tramo A, tramo B, tramo C y tramo D. Esta recta horizontal que tenemos aquí es el cambio de fase. En primer lugar tenemos hielo, está en estado sólido. Sin embargo, cuando llega a 0, ese hielo sufre un cambio de fase y pasa a estar en estado líquido. Entonces, este es nuestra latente de fusión, nuestro cambio de fase. Aquí nuevamente comienza a elevarse la temperatura del ya no hielo, sino ya de agua. Llega a 100 y allí nuevamente en esa temperatura nuevamente comienza un nuevo cambio de fase o de estado, que es latente de vaporización, donde el líquido pasa a convertirse en gas. Bien, lo que haremos ahora es calcular el calor que se requiere en cada uno de los tramos. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces nuestro calor en el tramo A va a ser igual a masa 10 gramos
calor específico 0,5 calorías sobre gramos por grados Celsius. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Deben estar muy atentos a la gráfica. Nuestra temperatura final en el primer tramo parte de menos 10 y la temperatura final a la que llega es 0. Por ende, temperatura final 0 grados Celsius. Menos la temperatura inicial parte desde menos 10 grados Celsius. Menos 10 grados Celsius. Aquí le vamos a poner corchete. Bien, ya está representado nuestro calor del tramo A. Solo resta calcular. Nos quedaría, simplificamos. 10 por 0,5 es igual a 5 calorías sobre grados Celsius por, recordemos que la resta cambia el signo del valor que le sigue. Por ende, este menos 10 pasa a tener un valor positivo, un signo positivo. Se simplifica grados Celsius con grados Celsius y se multiplica 5 por 10, quedándonos como resultado 50 calorías. Vamos con el calor del tramo 2, del tramo B, perdón. Calor tramo B. Dijimos que para calcular el calor de una latente, lo que hacíamos era despejar. Teníamos latente es igual a calor sobre masa. Despejábamos calor y no quedaba latente, ya sea de fusión o de vaporización, por masa. Un dato muy importante que deben tener en cuenta es que la latente, al igual que el calor específico, es una constante de proporcionalidad, por lo tanto lo tendrán por tabla y se lo estaré dejando al final del video. En el caso de la latente de fusión del agua es igual a 80 calorías sobre gramos. La masa, por más que el hielo sufra un cambio de fase, seguirá siendo la misma, 10 gramos. Gramos y gramos se van, quedándonos como resultado 800 calorías. Bien, ya tenemos el calor del tramo A, el calor del tramo B. Vamos al calor del tramo C. Nuevamente, masa 10 gramos. Acá nos vamos a detener. El calor específico ya no será el del hielo, sino el del agua. Por ende buscamos en la tabla, lo cual nos dirá que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grados Celsius. Bien, ahora vamos con la variación de temperatura. Nuevamente estamos atentos a la gráfica. Temperatura final es 100 grados Celsius. Y la temperatura final, ¿desde dónde parte? Desde los 0 grados Celsius. Simplificamos, gramos y gramos se van, y nos quedaría 10 gramos sobre grados Celsius por 100 grados Celsius. Grados Celsius y grados Celsius se van y solo resta multiplicar 100 por 10, quedándonos como resultado 1000 calorías. Ahora calcularemos el calor de nuestro último tramo, que es el tramo D. Nuevamente tenemos un cambio de fase
donde se pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Por ende, utilizamos nuevamente esta ecuación, despejando calor, la latente de vaporización del agua es igual a 540 calorías, calorías sobre gramo. Y la masa seguirán siendo 10 gramos. Gramos y gramos se simplifican y resta multiplicar 540 por 10, dándonos como resultado 5400 calorías. Bien, ya obtuvimos el calor que se necesitan en cada uno de los tramos. Ahora, lo que debemos hacer es establecer una sumatoria de calor para determinar cuánto calor realmente se necesitó para convertir 10 gramos de hielo en vapor a 100 grados Celsius. Lo que debemos hacer es una sumatoria. Sumamos el calor del tramo A más el calor del tramo B más el calor del tramo C más el calor del tramo D. Entonces, tramo A 50 calorías más tramo B 800 calorías más tramo C 1000 calorías más tramo D 5400 calorías. Solo resta sumar 50 más 800 más 1000 más 5400, quedándonos como resultado que la sumatoria de calor de cada uno de los tramos nos da como resultado 7250 calorías. Por ende, el calor que se necesitará para convertir 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius, será 7250 calorías.